Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida. Hace ya 2 semanas que Apple liberó iOS 16.6 y en este vídeo os voy a compartir mi experiencia después de que varios de vosotros me dejaseis comentarios en los últimos vídeos pidiendo que compartiera qué tal me va a mí y qué tal la batería después de varios días. Como ya os dije en mi vídeo correspondiente, iOS 16.6 se caracterizó por ser una de las actualizaciones más discretas de iOS 16 pese a ser una versión de número redondo, por decirlo de alguna forma. Es decir, que no es un iOS 16.5.1 o un iOS 16.5.2. Al menos discreta en cuanto a cambios visuales o nuevas funciones, porque en su interior sí que Apple realizó más de 20 arreglos de seguridad importantes, tal y como detallaron en su web de soporte. Los problemas corregidos con iOS 16.6 a veces se utilizan en ataques con spyware para tomar el control del iPhone de alguien. Estos ataques normalmente van dirigidos pues a empresas muy importantes, a trabajadores del gobierno e incluso también a disidentes. El investigador de seguridad independiente, Sean Wright, dijo que los problemas solucionados con esta actualización son vulnerabilidades bastante graves. Dijo que el fallo de WebKit, que ya se estaba explotando, se puede encadenar con la vulnerabilidad del kernel para tomar el control total del iPhone. También comentó que las vulnerabilidades del núcleo del iPhone son preocupantes ya que este es el corazón del sistema operativo y tiene muchos controles de seguridad. Así que, en resumidas cuentas, pese a no ser una actualización con novedades visuales, sí que es bastante recomendable actualizar, al menos por seguridad. Vamos a hablar ahora de rendimiento y batería. A ver, como ya os dije en mi review, las betas de iOS 16.6 me parecieron bastante estables y no tengo muchos peros que ponerle, la verdad. En equipos como el iPhone 14 Pro Max e incluso en otros un poquito más antiguos como el iPhone 11, la verdad que se mueve bastante bien. Carga rápido los contenidos, las aplicaciones se mueven de forma fluida, no he notado calentones a pesar incluso de las temperaturas que tenemos estos días, ni tampoco he sufrido reinicios inesperados. También un problema que también he leído que le pasa a algunas personas, es decir, problemas relacionados con la conectividad, tampoco los he sufrido en ninguno de estos dos iPhone. Si recordáis, nada más instalar la versión en mi iPhone 14 Pro Max, su puntuación Geekbench fue de 2.554 puntos en las pruebas single core y 6.596 puntos en multicore. Claro, obviamente he querido repetir la prueba ya unos días después, tras asentarse la actualización, y la puntuación pues ha sido la siguiente: 2.553 puntos en single core y 6.522 en multicore, es decir, muy parecido. En cuanto a batería tampoco tengo mucha queja por el momento. Fijaos cómo en mi iPhone 14 Pro Max he tenido un consumo bastante contenido de en torno a un 50% con una media de unas 10-12 horas de actividad. Con el paso de los días he notado que ha ido mejorando porque, si recordáis, cuando instalé la actualización, en el vídeo os mostré cómo mi consumo era de alrededor un 60% y ahora ya parece que encadené varios días estabilizándose por debajo de este consumo. Es verdad que justo ayer y antes de ayer pues tuve un pelín más, pero en general ha sido todo bastante estable. Pero al final cada actualización es muy diferente en función del dispositivo y el uso que haga cada uno del mismo. Por eso quise preguntaros en Twitter el otro día qué tal os había ido iOS 16.6 a vosotros. Ahora os iré poniendo en pantalla mientras hablo algunos comentarios. Había de todo, pero sí que vi bastantes reportar que no habían notado mucha diferencia, luego otros tantos decían que habían apreciado cómo el porcentaje de salud de batería bajó y otros que sí que han notado una mejoría con respecto a lo de antes. Voy a leer alguno. Por ejemplo, Guillermo Garrido dice: ahora ando peor con la batería, pasa del 98 al 92 de momento. Ya después se estabiliza un poco, pero he notado bajo rendimiento. Yo no sé si Guillermo se refiere a la salud de la batería o simplemente que hay un salto de a lo mejor tener un 98% de batería y de repente bajar al 92. Guillermo, en este caso lo que te aconsejo es que hagas una calibración de batería porque eso suelen ser síntomas de que esa batería ya está descalibrada. Tenemos vídeos en el canal, mira, precisamente esta lista de reproducción está cargada con un montón de contenido para que podáis cuidar y optimizar las baterías de vuestros iPhone. De todas formas, atentos al canal porque pronto se viene un nuevo vídeo sobre ello. Gato Pardo dice: problema con batería después de la actualización, ya marca un 89% cuando con la anterior actualización estaba en un 94%, uso normal menos de un año. Este sí que tiene toda la pinta que se refiere a que la salud de la batería, este comentario me refiero, le ha bajado bastante.
A ver, es normal que después de las actualizaciones muchas veces se actualice este porcentaje. En las betas de iOS 17 hay mucha gente que le está bajando con mucha rapidez precisamente el porcentaje de salud de batería, todo provocado por la temperatura de la misma. La temperatura que genera la beta daña mucho la batería y por tanto su vida útil. En este caso, bajar un 5% me parece algo muy brusco en una actualización de estas características, que tampoco es que sea una actualización que se beba la batería, ojo. Manu dice: yo salgo de mi casa a las 10 de la mañana con un 100% de batería y vuelvo a las 9 de la noche a mi casa con un 40 o un 37% en mi iPhone 14 Pro, cosa que antes se me hacía imposible. Cabe destacar que la pantalla siempre encendida la tengo desactivada. Saludos. Esto que dice Manu es más o menos un poco lo que replico yo también. Yo por las mañanas tengo el 100% porque dejo el teléfono cargando por las noches y acabo el día con un 45% aproximadamente de batería, aunque también es verdad que en los iPhone 14 Pro y Pro Max aconsejo desactivar la funcionalidad de pantalla siempre activa, porque es que eso multiplica el consumo un 20 o un 30% extra. Vamos con otro comentario de Luis A. Ramírez. Dice: en un iPhone 11 normal mejoró mucho la batería, y eso que ya la tengo en una condición no tan buena, más estable el sistema y aplicaciones. Así que, bueno, aquí podemos ver lo que os vengo confirmando en este vídeo, lo que os he dicho al principio. En mi iPhone 11 también he notado que no se mueve mal a pesar de las circunstancias, ¿vale? Así que, bueno, como veis es que cada persona tiene una experiencia muy diferente. Y el último comentario, venga. Carlitos dice: a mí me ha mejorado una barbaridad la batería. Estuve a punto de formatearlo porque con iOS 16.5 iba fatal. No me duraba la batería ni una noche. Y ahora un día entero con el teléfono y llego con 45% de batería. ¿Veis? Más o menos es por donde debería ir la cosa, ¿no? Entiendo, en el caso de Carlitos, que por ese nivel de autonomía al final del día tiene que estar también en uno de los iPhones más recientes, ¿no? Pero es lo normal. Estas son así algunas de las respuestas que he querido rescatar, pero había muchísimas más. Os aconsejo que os metáis a mi tweet y en las respuestas a él leáis todo lo que van diciendo los usuarios, y si, oye, tenéis alguna duda sobre algún comentario que han dicho, les preguntéis directamente a ellos. Al igual que, por supuesto, os animo a que en los comentarios de este vídeo también me digáis cómo os va a vosotros y si estáis más o menos de acuerdo. Una cosa está clara: iOS 16.6 está muy por encima de iOS 17 en cuanto a consumo. Eso os lo puedo decir, vamos, 100% seguro. Que es algo normal, por otro lado, porque al final iOS 17 está en fase beta y iOS 16.6 está ya al final de su ciclo de desarrollo. Pero lo digo porque también ya estamos en agosto. Ya va siendo hora de que Apple empiece a trabajar en la optimización de las betas de iOS 17, al menos en cuanto a consumo, porque estamos a un mes de su lanzamiento final. No olvidemos que iOS 17 va a salir seguramente en la segunda o tercera semana de septiembre. En base a mi experiencia personal, podría decir que la diferencia de consumo entre iOS 16.6 y iOS 17 podría estar en torno a un 20% de batería diario, que es bastante. En el vídeo que hicimos de la cuarta beta de iOS 17 ya os comenté cómo el consumo en el iPhone de David rozaba un 60 o un 70% de media, con unas horas de actividad incluso un poco inferiores a las mías. En fin, a ver, no quiero alarmar a nadie, pero yo personalmente no creo que haya actualizaciones milagro que vayan a cambiar mucho más la duración de batería de nuestros iPhone. La verdad, no espero que un hipotético iOS 17 mejore lo que ya tenemos, ni tampoco que iOS 17 mejore hasta ser mejor que iOS 16. Es más, lo normal es que iOS 17 consuma más batería que iOS 16. Y es una razón lógica. Cada vez los sistemas operativos son más exigentes, añaden nuevas funcionalidades que requieren de pedirle más potencia al procesador y por tanto el procesador también requiere más energía y se gasta más batería. Lo que Apple debería hacer es algo parecido a lo que hemos visto con el Apple Watch Ultra: hacer equipos capaces de dar una buena autonomía a pesar de mover sistemas operativos cada vez más exigentes. Es decir, creo que la solución pasa por el hardware y no tanto por el software. Precisamente, los nuevos iPhone tienen muy buena pinta porque el chip A17 podría ser un gran paso hacia adelante. Ya sabéis, os lo hemos venido diciendo en estos vídeos, que podría ser el primer procesador de Apple fabricado en 3 nanómetros. Eso implica una mejora considerable de rendimiento, pero también de eficiencia energética, por lo que el salto también en cuanto a la autonomía de los futuros iPhone podría ser considerable. En fin, amigos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que la forma de indicarlos con vuestro me gusta, dejadme un comentario con vuestra opinión sobre iOS 16.6 y también os invito a que visitéis lamanzanamordida.com. De esta forma, si os suscribís en nuestra web, vais a ayudarnos muchísimo. Con vuestra suscripción, además, vais a poder tener contenido extra, el que ya publicamos en el canal de YouTube. Vais a tener un podcast semanal que vais a poder escuchar desde la web, desde vuestro móvil, también en formato vídeo.
vais a tener cursos exclusivos, como por ejemplo el que acabamos de terminar de Final Cut Pro para iPad y otros tantos que hay ya subidos y completos. Vais a tener acceso a nuestro Telegram para poder hablar con nosotros o con el resto de suscriptores y por supuesto podréis participar en nuestros sorteos. Precisamente en unos días vamos a decir quién de nuestros 2 suscriptores de la Manzana Mordida Plus gana el Apple TV 4K que estamos regalando y también un Apple Watch SE. Nada mal. Ahora sí me despido, hasta un próximo vídeo porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!